Después de que el divorcio fue finalizado, salí de ese juzgado sin nada, sin esposa, sin futuro, sin una sola razón para sonreír, pero en lugar de volver al apartamento vacío que ya no sentía como hogar, manejé directo al trabajo porque la soledad del silencio se sentía peor que fingir que estaba bien. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. 34 años. Gerente de proyectos en una de las firmas de arquitectura más importantes de la ciudad. Y la tinta de mis papeles de divorcio todavía no estaba seca cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Mi jefa quería verme, Valentina Acosta. Directora de diseño. La mujer que dirigía toda esa empresa como si fuera un general de campo. La mujer que cada hombre en ese edificio respetaba, pero que ninguno tenía el valor de acercarse. Esa mujer me llamó a su oficina el peor día de mi vida. Tomé la carpeta del proyecto Bermúdez, me acomodé la corbata frente al espejo del baño, y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ojeras profundas. Mejillas hundidas. Ojos que parecían haber olvidado lo que era el descanso. Me eché agua en la cara, me dije que aguantara 15 minutos más, y caminé por el pasillo hacia su oficina. Cuando entré, Valentina no estaba detrás de su escritorio, estaba parada junto a la ventana panorámica con los brazos cruzados, enmarcada contra el horizonte de la ciudad. Llevaba un saco azul marino, el cabello oscuro recogido, y tenía en la cara una expresión que nunca le había visto en 3 años de trabajar con ella. No era la expresión de jefa. No era formal ni distante. Era la expresión de alguien que ha estado esperando ese momento y temiéndolo al mismo tiempo. Siéntate, Rodrigo, dijo. Levanté la carpeta. Traigo el cronograma actualizado del proyecto Bermúdez si quieres revisar. Esto no es sobre el proyecto Bermúdez, respondió. Y entonces caminó junto a mí, lo suficientemente cerca para que yo percibiera el suave rastro de su perfume. Algo cálido, como vainilla y madera. Y escuché el sonido que cambió todo, el cerrojo de la puerta. En 3 años de trabajar bajo su dirección, en cientos de reuniones, en innumerables conversaciones, esa puerta nunca había sido cerrada con llave. Nunca. Pero Valentina no me miraba como jefa. Se sentó en el borde del escritorio, cruzó las manos, me miró directamente a los ojos, y dijo algo que hizo que mi pecho se hundiera. Sé que tu divorcio fue finalizado esta mañana. No te estoy pidiendo que hables de eso. Te estoy diciendo que tienes 2 semanas de licencia pagada a partir de mañana, y que esta empresa no va a ningún lado sin ti. Abrí la boca para decir que estaba bien. Pero la palabra se partió en 2 antes de salir. Y Valentina, esta mujer que dirigía una firma de 43 personas sin jamás levantar la voz, que nunca había mostrado una grieta en su armadura frente a nadie, extendió el brazo sin mirarla, sacó una caja de pañuelos de su escritorio, y la deslizó hacia mí sin decir nada. No dijo que todo iba a estar bien. No dijo que lo superaría. Solo se quedó ahí, firme y presente, mientras yo, un hombre adulto que no había llorado una sola vez en los 7 meses que duró el derrumbe de su matrimonio, rompía en silencio en la oficina cerrada de su jefa. Me dejó estar ahí 10 minutos sin una sola palabra. Sin incomodidad. Sin lástima. Sin apartar la vista. Solo presencia. Cuando finalmente me limpié la cara y dije que lo sentía, que no sabía de dónde había salido eso, Valentina dijo algo que Rodrigo, hace 2 meses reasigné tus 3 proyectos más exigentes a otros miembros del equipo. Reestructuré tu carga de trabajo sin decirte nada porque podía ver que te estabas hundiendo, y no iba a dejar que este lugar fuera lo que te arrastrara hacia abajo. La miré durante lo que pudo haber sido un minuto entero sin hablar. 2 meses. Yo había pensado que era la temporada baja de la empresa. Había asumido que era coincidencia. Pero no era coincidencia. Era Valentina quedándose hasta tarde, reorganizando cronogramas, absorbiendo la presión sobre sí misma para que yo pudiera sobrevivir una temporada que ella sabía podía romperme. Nadie en mi vida había hecho eso. Ni Camila. Ni mis amigos. Ni mi familia. La mujer detrás de una pared de vidrio había visto lo que la mujer que compartió mi cama durante 7 años nunca se había molestado en buscar. Salí de esa oficina con los ojos hinchados y el pecho lleno de algo que no podía nombrar. No era amor. Todavía no. No era gratitud. Esa palabra era demasiado pequeña. Era la aterradora comprensión de que una mujer a quien nunca me había permitido pensar había estado cargando en silencio un pedazo de mi peso sin jamás pedir reconocimiento, y ahora, con esa puerta cerrada detrás de mí y 2 semanas de silencio por delante, tenía que descubrir qué hacer con un sentimiento para el que no estaba listo. Y con una pregunta que me daba miedo responder. ¿Qué clase de mujer hace eso por un hombre del que se supone que no debe preocuparse? Me había casado con Camila Vega cuando tenía 27 años. Era hermosa, aguda, llena de energía. El tipo de mujer que entraba a un cuarto y todos volvían a mirar. Creí que era el hombre más afortunado del mundo. 7 años le di a esa mujer.
7 años de levantarme temprano, de trabajar horas extra, de construir una vida ladrillo a ladrillo, pero en algún momento alrededor del año 5, algo cambió. Camila dejó de reírse de mis comentarios. Dejó de buscar mi mano en el auto. Empezó a dormir con el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Y cuando le preguntaba qué pasaba, decía, nada, Rodrigo. Estás exagerando, pero no estaba exagerando. Estaba viendo a mi esposa desaparecer frente a mis ojos. Al año 6, encontré los mensajes. Un antiguo amigo de la universidad llamado Marcos. No eran físicos. Todavía no. Pero las palabras que ella le escribía a medianoche eran palabras que no me había dicho a mí en años. Cuando la confronté, esperaba lágrimas. Esperaba remordimiento. Lo que Camila me dijo cortó más profundo que cualquier infidelidad podría haberlo hecho. Me miró con esa expresión plana, vacía, y dijo, eres demasiado estable, Rodrigo. Demasiado predecible. Demasiado sin sorpresas. Necesito algo que me haga sentir viva. Estaba en nuestra cocina, la cocina que yo mismo había renovado con mis manos, y sentí cada uno de esos años de amor vaciarse de mi pecho como agua a través de una grieta. Le supliqué que intentáramos terapia. Aceptó, pero solo asistió a la primera sesión. Le escribí cartas reales, a mano, volcando todo lo que sentía, y las encontré en el cesto de reciclaje sin abrir. Durante 7 meses peleé por un matrimonio que ya estaba muerto. Y Camila me vio pelear como alguien que observa un fuego apagarse. Presentó los papeles en noviembre. Para el siguiente marzo, un juez selló un documento y borró 7 años de mi vida en menos de 4 minutos. Ese martes por la mañana me quedé en el estacionamiento del juzgado 20 minutos mirando el tablero del auto. Las manos quietas. La mente en blanco. El apartamento al que había estado yendo desde que ella se fue tenía huecos por todas partes. Huecos en la estantería. Huecos en el closet. Un hueco en el lado izquierdo de la cama donde había estado su almohada. No podía volver a ese silencio, así que manejé a la oficina, entré, me serví café como si nada hubiera pasado, me senté en mi escritorio, y abrí mis correos. Mi colega Darío, el tipo que nota todo pero no dice nada menos que importe, pasó junto a mi escritorio, se detuvo, y dijo, ¿estás bien, hombre? Dije que sí. Que estaba bien. No estaba bien. No había estado bien en meses, había perdido 8 kilos. Dormía 3 horas por noche. Me quedaba tarde en la oficina no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque el trabajo era el único lugar donde todavía me sentía una persona y no un fracaso, y a las 2:15 de esa tarde sonó el teléfono de mi escritorio y escuché ese cerrojo y todo cambió. Los primeros 3 días de la licencia no me levanté de la cama. Estaba tumbado mirando el techo, repasando cada momento, cada carta que Camila había tirado sin abrir. Cada sesión de terapia a la que no fue. Cada noche que extendí el brazo en la oscuridad y encontré solo sábanas frías. Pero el 4.º día algo se movió dentro de mí. Salí a correr. Para el 7.º día, había empacado cada rastro de Camila en 2 cajas y las había empujado al fondo del closet. Para el 10.º, cocinaba por primera vez en meses. Solo huevos revueltos y pan tostado, pero supieron al comienzo de algo. El día 12 de la licencia, mi teléfono vibró. Era Valentina. Pero no la Valentina jefa. El mensaje decía, la máquina del café volvió a romperse. Darío intentó arreglarla con una engrapadora. Por si quieres saber que el lugar se está cayendo a pedazos sin ti. Solté una carcajada en voz alta por primera vez en semanas. Solo en mi cocina, de pie, me reí de verdad. Y leí ese mensaje 4 veces más antes de dejarlo. Cuando volví a la oficina, algo entre Valentina y yo había cambiado sin que ninguno lo declarara en voz alta. Las conversaciones junto a la cafetera se extendían más. Las cenas de trabajo que antes eran solo trabajo se convertían en conversaciones reales. Ella me habló de su propio divorcio 3 años atrás. Un hombre que le decía que era demasiado para algunas cosas y no suficiente para otras al mismo tiempo. Yo le hablé de las cartas que Camila nunca abrió. No coqueteamos. No nos tocamos. Pero cada vez que ella entraba a un cuarto, el aire cambiaba de temperatura y supe que ella lo sentía también porque empezó a evitar mi mirada en las reuniones. Y eso me decía más que cualquier palabra. Entonces llegó el evento de la terraza de la empresa. Encontré a Valentina sola junto a la baranda con el horizonte iluminado detrás de ella. Señaló 2 edificios en la distancia, proyectos que ella había diseñado, y luego guardó silencio. Y dijo algo sobre lo que su exesposo le había dicho. Algo que reveló cuánto daño puede hacer una persona que debería haberte visto en ese momento, parado tan cerca que podía percibir vainilla y madera. Quise decirle que cualquier hombre que no pudiera ver su valor era simplemente ciego, pero no lo dije porque seguía siendo mi jefa y la respetaba demasiado para ponerla en una posición imposible. Así que me quedé ahí junto a ella en silencio, y ese silencio dijo todo lo que ninguno de los dos tenía el valor de pronunciar en voz alta. Lo que no sabía
Era que alguien de nuestro pasado estaba a punto de entrar por la puerta principal de esa empresa y obligarme a tomar la decisión más difícil de mi vida. 4 meses después del divorcio, un jueves por la tarde, la recepcionista llamó a mi extensión. Hay una mujer en la recepción que pregunta por usted. Dice que es su esposa. El estómago se me cayó. Caminé a la recepción y ahí estaba Camila, con el rímel corrido por las mejillas, las manos temblando, viéndose completamente diferente a la mujer que una vez me dijo que era demasiado aburrido para amar. Me tomó del brazo y dijo: Rodrigo, cometí un error. Marcos me dejó. No era quien creí que era. Tú eras lo real y lo tiré. Por favor, dame otra oportunidad. Hace 6 meses esas palabras me habrían puesto de rodillas. Hace 6 meses la habría recibido de vuelta sin pensarlo porque estaba desesperado y roto y convencido de que su amor era lo único que podía componerme, pero parado en esa recepción mirando a esta mujer a quien había suplicado que se quedara, sentí algo que no esperaba nada. No rabia. No tristeza. No alivio, solo claridad. Le hice una sola pregunta, cuando yo me estaba cayendo a pedazos: Camila, ¿lo notaste? Abrió la boca pero no salió nada y ese silencio fue mi respuesta porque alguien más lo había notado. Alguien detrás de una pared de vidrio había visto cómo me hundía y había reorganizado su mundo en silencio para que yo pudiera sobrevivir el mío. Le dije a Camila que esperaba que encontrara lo que buscaba, pero que ya no era yo. Caminé directo a la oficina de Valentina. La puerta estaba abierta. Ella levantó la vista desde el escritorio y pude ver en su cara que ya sabía que Camila había estado ahí. Dije: mi exesposa acaba de pedirme que regrese con ella. La mandíbula de Valentina se tensó y la mano que sujetaba el bolígrafo apretó hasta que los nudillos se pusieron blancos. Le dije que no. Porque alguien una vez cerró una puerta con llave y se sentó conmigo mientras me derrumbaba sin pedir nada a cambio. Y creo que así es como se ve el amor de verdad. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Estuvo en silencio durante un tiempo largo. Luego dijo: Rodrigo, no puedo. Soy tu jefa. No voy a comprometer todo lo que he construido ni voy a comprometerte a ti. Asentí. Lo respetaba. Salí y durante 3 semanas ese silencio entre nosotros fue lo más ruidoso del edificio. Luego, un lunes por la mañana, Valentina me llamó a su oficina por última vez. Entré y estaba de pie junto a la ventana exactamente como la primera vez. El mismo saco azul marino. El mismo horizonte detrás de ella. Los mismos brazos cruzados. Dijo: siéntate. Caminó junto a mí y escuché ese sonido de nuevo. El cerrojo. El corazón me golpeó las costillas. Se sentó en el borde del escritorio y deslizó una sola hoja de papel hacia mí. Léelo, dijo. Era su carta de renuncia. Efectiva en 30 días. Estaba dejando el cargo de directora de diseño. Renunciando a una posición que había tardado una década en construir. La miré y dije: Valentina, no puedes abandonar esto. Es todo por lo que trabajaste. Ella me miró con las lágrimas finalmente cayendo y dijo: pasé 3 años construyendo muros. Tú me hiciste querer una puerta. Me puse de pie. No la besé. Tomé su mano. Y por primera vez en 3 años, Valentina Acosta dejó entrar a alguien. Nuestra primera cita fue un desastre completo. El restaurante perdió la reservación. La lluvia nos empapó en el camino al auto. El motor no arrancó. Nos quedamos sentados en ese auto detenido en un estacionamiento oscuro, completamente mojados, riéndonos hasta que nos dolió el pecho. Y pensé: esto es lo que Camila nunca me dio. No la perfección. La presencia. 2 años después, estaba en una ceremonia en la terraza de un edificio de la ciudad, el mismo horizonte que habíamos mirado juntos en silencio esa noche. Valentina caminó hacia mí de blanco. Boda pequeña. Amigos cercanos. Darío como mi testigo, llorando más que nadie. 6 meses después de la boda, Valentina abrió su propio estudio de diseño. Se llamó Acosta Diseño. Y yo fui su primera contratación. La oficina tenía paredes de vidrio, vista a la ciudad, y una puerta con cerrojo. La primera mañana en esa nueva oficina juntos, dejé 2 cafés en su escritorio, miré la fotografía de nuestra boda junto al monitor, y dije: ¿sabes que una puerta cerrada con llave cambió mi vida una vez? Valentina sonrió. La sonrisa que solo me mostraba a mí. La mía también, dijo. Cerré la puerta detrás de mí y esta vez el cerrojo no significaba que estábamos encerrando al mundo afuera. Significaba que estábamos guardando nuestro mundo adentro. Pero lo que no había contado todavía era lo que Valentina me susurró la noche de nuestra boda. 3 palabras que no eran te quiero.
3 palabras que revelaron que había estado cargando un secreto sobre mí desde la primera semana en que llegué a trabajar a su firma. Mucho antes de que mi matrimonio se derrumbara. Mucho antes de esa puerta cerrada. Mucho antes de que todo esto comenzara. Lo que me dijo esa noche cambió todo lo que creía saber sobre cómo nos habíamos conocido, por qué me había contratado, y lo que había visto en mí que yo nunca había podido ver en mí mismo. Lo que Valentina me susurró esa noche de bodas fue algo que cambió la manera en que recordaba cada momento de los últimos 3 años. Fueron 3 palabras simples: te vi primero. No en el sentido romántico de una película. En el sentido real de la palabra ver. Ella me explicó, mientras el mundo dormía y nosotros estábamos despiertos con el peso dulce de ese día sobre los dos, que desde la primera semana en que yo había llegado a la firma, algo en la manera en que yo trabajaba la había detenido. No era el resultado de los proyectos, aunque esos también eran buenos. Era la manera en que yo trataba a las personas que estaban por debajo de mí en la jerarquía de la empresa. Los asistentes. Los mensajeros. Las personas de limpieza. Con la misma consideración con que trataba a los directivos o a los clientes importantes. Sin performance. Sin cálculo. Solo porque era lo natural para mí. Valentina me dijo que en esa primera semana había notado que yo siempre le dejaba espacio a la persona de limpieza cuando ella entraba a hacer su trabajo, en lugar de pretender que no existía o de pedir que regresara después. Que me había visto ceder la silla en la sala de descanso a una practicante que claramente estaba agotada, sin hacer ningún gesto al respecto. Pequeñas cosas. Cosas que la mayoría de las personas no notaría. Valentina las había notado todas. Y me dijo que en ese primer mes ya sabía que yo era el tipo de persona con quien valía la pena trabajar. No porque fuera técnicamente excepcional, aunque lo era, sino porque el carácter que se revela en los momentos pequeños dice más sobre alguien que cualquier currículum o presentación. Cuando mi matrimonio comenzó a desmoronarse visiblemente, cuando la fatiga empezó a mostrarse en mi cara y en mi trabajo aunque yo hiciera lo posible por ocultarla, Valentina ya me conocía lo suficiente para entender que lo que estaba ocurriendo no era un problema de rendimiento. Era una persona atravesando algo que no había elegido. Y decidió, sin decirme nada, sin esperar nada a cambio, proteger el espacio que yo ocupaba en esa empresa para que cuando llegara al otro lado del túnel, todavía hubiera un lugar al que volver. Escuché todo esto en el silencio tranquilo de nuestra primera noche de casados, y entendí algo que ninguna epifanía dramática podría haber producido. El amor real no siempre anuncia su llegada. A veces llega sin fanfarria, en la forma de alguien que ajusta cronogramas cuando no le estás mirando, que manda un mensaje ridículo sobre una engrapadora y una máquina de café en el momento exacto en que lo necesitabas, que cierra una puerta con llave no para encerrarte sino para darte el espacio de ser humano sin audiencia. El amor real te ve antes de que sepas que te están mirando. Y esa comprensión, llegando en el momento más inesperado de la manera más inesperada, fue lo que finalmente cerró algo en mí que Camila había dejado abierto durante años. No con rabia. Con paz. Porque uno no puede ser traicionado por alguien que nunca te vio de verdad, de la misma manera en que no puede ser salvado por alguien que nunca miró con suficiente atención. Valentina me había visto. Y yo, que había pasado 7 años siendo invisible para la persona que debía verme, finalmente sabía lo que se sentía cuando alguien prestaba atención de verdad. Una mañana, semanas después, en la oficina nueva con las paredes de vidrio y la vista a la ciudad, Valentina estaba trabajando en unos planos y yo revisaba propuestas en el escritorio frente al suyo. Ella levantó la vista sin razón aparente y me encontró mirándola. No dijo nada. Yo tampoco. Pero los dos sonreímos de la manera específica de las personas que comparten un secreto que no necesita palabras porque ya fue dicho todo lo que había que decir en el momento correcto de la manera correcta. La puerta de esa oficina tenía cerrojo. Esa mañana, nadie lo usó. No hacía falta. Porque el mundo que queríamos guardar adentro ya estaba ahí, completo, sin necesitar protegerse de nada porque se había construido sobre lo único que nunca necesita defensa. La verdad de haber sido visto. El primer año del estudio fue el más exigente que Valentina y yo habíamos vivido profesionalmente. No porque el trabajo fuera imposible, sino porque construir algo desde cero, sin el respaldo institucional de una empresa establecida, sin la red de clientes que viene con un nombre ya conocido, es el tipo de trabajo que pone a prueba no solo las habilidades sino el carácter. Valentina lo sabía desde antes. Había visto a otras personas intentarlo y fallar no por falta de talento sino por falta de la paciencia que requiere confiar en un proceso que no produce resultados inmediatos. Yo lo entendí en los primeros 3 meses,
cuando los proyectos eran pequeños y el margen era ajustado, y había días donde la tentación de volver a la comodidad de una empresa grande era real aunque no fuera la opción correcta. Lo que nos sostuvo no fue una estrategia. Fue la convicción compartida de que el tipo de trabajo que queríamos hacer era posible si éramos lo suficientemente consistentes. Valentina diseñaba con la precisión de alguien que ha pasado una década refinando no solo la técnica sino la comprensión de para qué sirve realmente un espacio. No para impresionar a quien lo ve desde afuera. Para servir a quien vive o trabaja dentro. Yo gestionaba los proyectos con la metodología que había desarrollado a lo largo de los años, pero con algo adicional que no había tenido antes, el contexto de haber entendido desde adentro lo que significa que el entorno de trabajo de una persona sea tratado con cuidado o con descuido. Lo que Valentina había hecho por mí en los meses más difíciles no era algo que yo hubiera pedido. Era algo que ella había hecho porque entendía que el trabajo y la persona que lo hace son inseparables. Que cuando una persona está bien, trabaja bien. Y que proteger eso era también parte de dirigir bien. Esa comprensión se fue integrando naturalmente en la manera en que los dos manejábamos el estudio. Los clientes notaban algo que tardaban en nombrar pero que describían siempre de manera similar, que en Acosta Diseño sentían que las personas que los atendían estaban genuinamente interesadas en lo que necesitaban y no simplemente en entregarles lo que les habían pedido. Esa diferencia produjo resultados que ninguna estrategia de marketing habría producido. El boca a boca hizo lo que la publicidad nunca puede fabricar. El proyecto que cambió la trayectoria del estudio llegó en el 17º mes. Era una escuela pública en una zona de la ciudad que históricamente había recibido inversión insuficiente en infraestructura. El municipio había asignado presupuesto para renovar el edificio principal, un espacio que llevaba décadas sin actualizaciones significativas. El director de la escuela llegó a nuestra oficina con la expectativa modesta de alguien que sabe que el presupuesto disponible no alcanzará para lo que realmente se necesita. Valentina escuchó durante 2 horas completas sin interrumpir. Después hizo preguntas que el director claramente no esperaba. No sobre dimensiones ni materiales. Sobre cómo se movían los niños por el espacio en diferentes momentos del día. Sobre qué ocurría en los patios cuando llovía. Sobre qué espacios preferían los maestros para preparar sus clases y por qué. Cuando el director se fue, Valentina y yo estuvimos trabajando hasta las 2 de la mañana. No en los planos todavía. En entender el problema real. La propuesta que presentamos 2 semanas después sorprendió al comité municipal no por ser costosa sino exactamente por lo contrario. Habíamos identificado intervenciones de alto impacto que se podían ejecutar con el presupuesto disponible sin comprometer la calidad del resultado. El proyecto fue aprobado. Lo que siguió fue uno de los periodos de trabajo más intenso que yo recuerdo. No fue fácil. Hubo complicaciones con los proveedores. Un plazo que tuvo que negociarse. Un cambio en el comité municipal que produjo semanas de incertidumbre sobre si el proyecto continuaría. Valentina navegó todo eso con la calma de alguien que ha aprendido que los obstáculos no son señal de que algo está mal sino parte natural de construir cosas reales. Yo la observaba durante esas semanas y reconocía algo que ella me había dado sin saber que me lo daba, el ejemplo de cómo se enfrenta lo difícil sin dejar que lo difícil defina la dirección. El día de la inauguración de la escuela renovada, el director nos recibió con la expresión de alguien que todavía no terminaba de creer lo que estaba viendo. Los niños entraron al espacio nuevo con la energía específica de quienes no saben que están siendo parte de algo que importará años después. Valentina y yo nos quedamos en un costado del patio viendo todo eso. En algún momento, ella tomó mi mano sin decir nada. Y no hizo falta decir nada porque lo que estábamos viendo decía todo. El segundo año trajo algo que ninguno había anticipado, reconocimiento externo. Una publicación especializada en arquitectura incluyó el proyecto de la escuela en un artículo sobre intervenciones de alto impacto con presupuesto limitado. No era una revista grande, pero era del tipo que leen las personas que toman decisiones sobre proyectos importantes. Valentina recibió el artículo en su bandeja de entrada un martes por la mañana. Me lo mandó con un solo comentario: mira esto. Lo leí. La manera en que describían el enfoque del proyecto era exactamente lo que habíamos intentado hacer, aunque ninguno lo había formulado explícitamente en esos términos. Esa misma semana llegaron 3 consultas de municipios en otras ciudades. La expansión no era algo que Valentina y yo habíamos planificado para ese momento. El estudio era todavía joven y la infraestructura para manejar proyectos en múltiples ciudades simultáneamente requería recursos que todavía estábamos construyendo. Tuvimos una conversación larga sobre qué hacer. No sobre si era posible.
sobre si era lo correcto en ese momento. Valentina era del tipo que prefería hacer bien un número de cosas manejable antes de crecer por el simple hecho de poder crecer. Yo tenía la perspectiva de alguien que había visto desde adentro lo que ocurre cuando una empresa crece más rápido de lo que su cultura puede sostener. Acordamos responder a una de las 3 consultas, la que presentaba el proyecto más alineado con lo que sabíamos hacer bien, y ser honestos con las otras 2 sobre el momento en que estábamos. Esa honestidad, que en otro contexto podría haber parecido una limitación, fue recibida por los 2 municipios que declinamos con más respeto del que esperábamos. Uno de ellos nos dijo que volvería a contactarnos cuando el estudio estuviera en capacidad. Y efectivamente, un año después, lo hizo. Darío, quien seguía trabajando en la firma original de la que Valentina había salido, nos llamó un día para felicitarnos. Oí que les está yendo bien, dijo. No me sorprende. Le pregunté cómo estaban las cosas en la firma anterior. Igual que siempre, respondió. Aunque extrañamos a Valentina todos los días aunque nadie lo diga en voz alta. Eso sí lo creo, dije. 3 años después de la boda, Valentina y yo vivíamos en un ritmo que había tomado todo ese tiempo construirse. No era perfecto. Nunca lo fue. Había discusiones sobre el trabajo que llegaban a casa cuando no debería haber llegado. Había semanas donde los 2 estábamos tan ocupados que la conexión real se reducía a cenas tardías con la energía que queda después de un día largo. Había momentos donde yo reconocía en Valentina la tensión de alguien que carga demasiado sin pedirle ayuda a nadie, que era el patrón que venía de años de haber aprendido a manejarlo todo sola. Y había momentos donde Valentina reconocía en mí la sombra vieja del hombre que había estado en ese estacionamiento del juzgado mirando el tablero, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Esas sombras no desaparecen. Se vuelven más manejables. Uno aprende a reconocerlas y a no dejar que definan el momento presente. Una tarde, Valentina llegó a casa después de una reunión difícil con un cliente que había cambiado los parámetros del proyecto por 3ª vez. Entró, dejó el bolso, y se sentó en el sofá sin decir nada. Me senté junto a ella. No le pregunté qué había pasado. No ofrecí soluciones. Solo estuve ahí. Después de un rato, ella apoyó la cabeza en mi hombro. Y yo pensé en la oficina cerrada con llave de 3 años atrás. En la caja de pañuelos deslizada sobre el escritorio sin una sola palabra. En la presencia sin agenda. Lo que Valentina me había dado ese día, yo se lo estaba devolviendo ahora. No como deuda. Como comprensión de que eso era lo que significaba estar con alguien de verdad. No arreglarlo todo. Estar ahí cuando nada se puede arreglar todavía. El día que Camila me llamó fue un miércoles de verano. No la esperaba. Habían pasado casi 4 años desde esa tarde en la recepción. Su nombre en la pantalla me detuvo durante el tiempo que tardé en decidir si contestar. Contesté. Su voz sonó distinta. No la plenitud de aquella conversación en la cocina. Tampoco la desesperación de la recepción. Algo más tranquilo. Más en sí misma. Dijo que me llamaba solo para decir que lo sentía. Que había tenido tiempo de ver con distancia lo que había hecho y cómo lo había hecho. Que no esperaba nada de esa llamada. Solo quería que lo supiera. La escuché hasta que terminó. Luego le dije que lo agradecía. Que esperaba que estuviera bien. Que la vida le fuera bien. Y eso fue todo. Colgué y me quedé sentado un momento con el teléfono en la mano. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí algo que tardé en identificar porque no era una emoción que hubiera sentido mucho antes de los últimos años. Gratitud. No hacia Camila. Hacia el camino. Porque sin esa llamada en el estacionamiento del juzgado, sin los meses de reconstrucción lenta, sin el mensaje de la engrapadora y la máquina de café, sin la puerta cerrada con llave y las 3 palabras en la noche de bodas, yo no sería la versión de mí mismo que estaba sentado en esa silla en ese momento. Las pérdidas que uno no eligió a veces abren el espacio para lo que uno no sabía que necesitaba. Esa noche le conté a Valentina sobre la llamada. Ella escuchó todo. Luego preguntó cómo me sentía. Le dije exactamente lo que había sentido. Valentina asintió con la tranquilidad de alguien que ya lo sabía. Ya llegaste al otro lado, dijo. Y tenía razón. El 5º aniversario de Acosta Diseño fue celebrado con algo que ninguno de los 2 habría imaginado cuando Valentina firmó su carta de renuncia. El estudio tenía 8 proyectos activos en 4 ciudades. El equipo había crecido a 11 personas, cada una seleccionada con el mismo criterio que Valentina había usado siempre, no solo competencia técnica sino el tipo de atención hacia las personas que la distinguía de los que simplemente cumplen.
Darío finalmente se unió al equipo en el tercer año, después de que la firma original donde había trabajado décadas experimentó una transición de liderazgo que cambió la cultura de maneras que ya no eran compatibles con quien él era. Se sentó frente a nosotros en la entrevista y dijo, ya era hora. Los tres nos reímos. En el evento del aniversario, pequeño y sin pretensiones en la misma terraza donde Valentina y yo nos habíamos casado, hubo discursos breves. Valentina habló sobre lo que había aprendido. No sobre arquitectura. Sobre personas. Dijo que el mejor indicador de si una empresa iba a producir algo que importara no era el talento del equipo sino la atención que ese equipo le prestaba a los detalles que nadie evalúa, cómo trataba a quienes tenían menos poder, cómo respondía cuando las cosas salían mal, que defendía cuando nadie estaba mirando. El personal escuchaba con la atención de personas que reconocen en lo que se dice algo que habían observado pero nunca habían visto formulado de esa manera. Yo estaba al lado escuchándola y pensando en el día del juzgado. En la puerta cerrada con llave. En la caja de pañuelos deslizada sin palabras. En todo lo que había ocurrido porque una persona había decidido prestar atención cuando no tenía que hacerlo. El año en que nació nuestra hija, todo cobró un significado diferente. No dramáticamente. Solo de la manera en que las cosas que ya importaban empiezan a importar de una manera más amplia cuando uno entiende que hay una persona que llegará al mundo y que aprenderá lo que significa relacionarse con él a partir de lo que nosotros le enseñemos con el ejemplo. La llamamos Luisa. Tenía los ojos de Valentina y la costumbre de observar en silencio antes de responder, que también era de Valentina, aunque conmigo Valentina ya no lo hacía tanto porque había aprendido que no tenía que calcular antes de hablar. Eso también lo habíamos construido juntos. Los primeros meses fueron los más exigentes y también los más completos que recuerdo. Valentina se tomó una pausa del trabajo con la misma convicción con que tomaba todas las decisiones importantes. No porque el trabajo no importara. Porque había decidido que ese periodo requería su presencia de una manera que no admitía dividirse. Yo manejé el estudio durante esos meses con el equipo que habíamos construido. No perfectamente. Hubo decisiones que Valentina habría tomado diferente. Pero el equipo era sólido y la cultura que habíamos establecido era lo suficientemente clara como para que las personas supieran cómo actuar incluso sin instrucción explícita. Una tarde, Valentina estaba sentada en el sillón de la sala con Luisa dormida en sus brazos y los planos de un proyecto pequeño desplegados sobre la mesa de café frente a ella, revisando algo con la mano que tenía libre. Me detuve en el umbral mirando esa imagen. Pensé en el apartamento vacío de 4 años atrás. En los huecos. En el silencio. Y pensé en esto. No como contraste dramático. Solo como la comprensión serena de que el camino entre esos dos momentos había sido exactamente el camino que tenía que ser, aunque en ningún punto individual hubiera sido posible saberlo. Hoy, 5 años después de la noche en que escuché ese cerrojo por primera vez, el mundo se ve de una manera que no tenía palabras cuando estaba en ese estacionamiento del juzgado mirando el tablero. El estudio existe y produce trabajo que importa. El equipo es el tipo de personas con las que uno quiere trabajar cuando entiende que el trabajo es también una manera de ser en el mundo. Luisa tiene 2 años y la costumbre de señalar edificios interesantes desde el asiento trasero del auto, lo cual Valentina y yo interpretamos como una señal de vocación aunque es probablemente solo curiosidad. Darío sigue siendo el mismo Darío de siempre, que nota todo y no dice nada a menos que importe. Camila vive su vida en otra ciudad. No pienso mucho en ella. Y cuando lo hago no es con amargura sino con la distancia tranquila de alguien que entendió que algunas personas no son malas personas, solo son la persona equivocada en el momento equivocado, y que reconocer eso con claridad es una de las formas más útiles de paz que existen. Una mañana reciente, en la oficina, Valentina estaba revisando los planos de un proyecto nuevo y yo trabajaba en el escritorio frente al suyo. Habíamos estado en silencio durante 1 hora, el tipo de silencio que no requiere llenarse. Valentina levantó la vista sin razón aparente y me encontró mirándola. No dijo nada. Yo tampoco. Pero los dos sabíamos exactamente lo que el otro estaba pensando porque llevábamos 5 años aprendiendo a leer ese silencio. La puerta de la oficina tenía cerrojo. Esa mañana nadie lo usó. No hacía falta. Porque lo que habíamos construido no necesitaba protegerse de nada. Se había construido sobre lo único que nunca requiere defensa. Haber sido vistos. Y esa es la cosa más extraña y más poderosa de toda esta historia, que empezó con un hombre que se sentía invisible, que 7 años había dado sin que nadie prestara suficiente atención como para notarlo, y que terminó, no como triunfo ruidoso sino como la vida ordinaria y completa de alguien que finalmente sabe lo que se siente cuando alguien te mira de verdad. Eso no se planifica.
No se busca. Llega en la forma de una puerta cerrada con llave en el peor día de tu vida y una mujer que no te dice que todo va a estar bien, sino que simplemente está ahí. A veces eso es suficiente para cambiarlo todo. A veces es exactamente todo lo que se necesita.